Sí. Les quiero presentar a Fernando Zerboni, que es especialista en marketing de consumo masivo y es profesor del IAE de la Universidad Austral, y ahí está dirigiendo el área de dirección comercial, dicta clases de marketing en programas ejecutivos y posgrado. Y lo que nos interesa saber es cómo hacemos para que haya otra atención a los consumidores, al cliente, para que haya menos furia dando vueltas. ¿Hay algo que se ha ido quizás descomponiendo? Sí, lo que hay que entender primero es que las expectativas de todos nosotros han cambiado. La expectativa de la felicidad, la expectativa del servicio. Somos víctimas del propio confort. O sea, porque ¿quién de ustedes tolera una cola de 4 personas? Y entonces... Yo tolero más, creo. Bueno, Isabel, la gente se queja, la gente se queja, pero y también la complejidad de la vida. Vos hablabas de... Digo esto, sí, cabrón. ¿Cómo, perdón? Y porque yo trabajo en mensajería, así que el hecho de hacer colas es mi trabajo, así que cuatro personas para mí es un... No es nada. No es nada. Pero no es lo que nada. quiero decir es que hasta con 4 nos quejamos, entonces, y estás acostumbrado a mucho más. Sí. Y la complejidad de la vida, la complejidad, la velocidad que vamos, el tamaño de las ciudades, y también el tema de la promesa. Pero esto tiene que cambiar. Lo que estamos viendo son patologías, o sea, está mal lo que está pasando, y las empresas y todos los y todas las organizaciones terminan pagando caro este tipo de cosas, no en el momento, posiblemente en algún momento tengan alguna ventaja, pero tarde o temprano lo pagan, o por reputación empresaria, las empresas valen menos, o por clientes que se van y no vuelven más. Todo lo que vos, o sea, ustedes no dicen las marcas, pero las marcas, todo el mundo sabe con quién te fue mal, entonces eso tarde o temprano vuelve. Entonces, ese tipo de cosas, tarde o temprano vuelve. Y los principales aquí también estresados es el personal de servicio. Hoy, ser personal de servicio en cualquier lugar de atención al cliente es un problema. ¿Por qué? Porque la complejidad de los productos y servicios es enorme. La variedad es impresionante, con lo cual no damos abasto ni en las organizaciones, aún las bien intencionadas, porque puede haber malas intencionadas, a hacer las cosas bien. Entonces, realmente aquí tú te vas a encontrar estresados de un lado y del otro y cosas muy complicadas. Entonces, este problema hay que atacarlo, hay que resolverlo. Silvana te mira fijo con mirada asesina. Yo pienso, ¿no? Sí, muchas veces me pasa que quizás yo como estoy, no solo soy consumidora desde que me despierto hasta que me voy a dormir, sino que acompaño a los consumidores en sus reclamos, entonces convivo con muchas excusas muchas veces cuando vienen a las audiencias donde tratamos de mediar y llegar a un acuerdo con las empresas. Hay algunas excusas que son, digámoslas todas, que son, claro, son como una burla, ¿no? No, es llamativo. No, a veces me pasa que paso esa frontera que no debemos pasar los abogados, que es tratar de mantenernos un poco alejados para no perder tanto la objetividad del tema, y me pasa de decir, bueno, estoy indignada por lo que estoy escuchando, y tratar de contener un poco a la persona que está escuchando una excusa como, bueno, fue un error del sistema, y vos decís, pero un error del sistema... ¿Qué es el sistema? Pero lo que pasa es que un error del sistema puede ser un error del sistema. Ahora, si la persona después llamó y dijo, mirá, hubo este error, por favor, soluciónenlo, y pasan los días, y a vos te siguen cobrando y te siguen cobrando, entonces el error del sistema, la excusa esa cae, porque es imposible que siga el error del sistema durante un mes seguido. En tu experiencia, eso termina saliendo cada vez más caro. Vos Sí. hablaste... Lo que pasa es que esa persona tuvo que salir a hacer un reclamo, probablemente hasta judicial. Pero ¿Cómo? por supuesto, es peor. O sea, a medida que no se solucionan los problemas y se dan excusas ridículas, todo hace que sea peor en salud para la gente, en costo para las empresas, en tiempo para todos. O sea, la verdad es que esto habría que pararlo cuanto antes. Obviamente. Muchas veces... Y no estamos hablando solo de empresas, porque también de organismos del Estado, ¿eh? o de un supermercado simplemente. Al final, cuanto más lejos está el que toma las decisiones del que está teniendo el problema. Vos ponele, y una de las cosas importantes, y vos lo debes saber bien, que es cuando alguien ve al involucrado
no el que está en el punto de contacto, sino el que está más arriba, cuando ve lo que está afectado, cambia bastante, por lo menos empiezan a haber principios de solución y también No sé si se ven está las tan de acuerdo, consecuencias. Guillermo. Yo estoy de acuerdo con él con respecto a que justo ese punto lo tocaste, porque después de hablar con el gerente, ¿no es cierto?, sobre el problema en sí, yo lo noto como que el gerente es como que toma al problema como una cierta liviandad, ¿viste? Como si, bueno, está bien, pero yo sé que nos equivocamos, pero bueno, ¿y qué va a hacer? Mira, yo tengo que seguir los pasos correspondientes, que es la demanda, y bueno, hacela. Ahí va lo que vos decís. El problema se va a agrandar mucho más porque la persona que está a cargo de ese tema, de poder solucionar ese problema, no lo soluciona. Deja que el problema se agrande y bueno, llegado el momento, yo estoy bien enojado porque no tengo mi vehículo y la agencia obviamente va a correr su riesgo también por el problema que le estoy Pero generando. mientras tanto además perdemos tiempo. Pero me parece que lo Mucho que él tiempo. quiere decir es que Demasiado. la A ver. comunicación de persona a persona, la comunicación directa y emocional facilita la situación. La comunicación... ¿Cómo hago los para medios. llegar al directo? Bueno, ahora tenemos lo que se llaman las famosas redes sociales. Esto hoy tiene una amplificación, una velocidad de llegada, una velocidad de conocimiento del problema, que también está obligando a hacer, o sea, está mediando este tema de lo que pasa. No, hay mucha gente que no está acostumbrada, pero sería bueno decirlo y viralizarlo, ya que hablamos de redes sociales, que cuando uno escribe y se queja en la red social, te llaman. Te llama el organismo. De hecho, por eso estoy sentada acá. Ese es un ejemplo. A ver, cualquiera sabe que si hay múltiples canales, una de las habilidades principales de un consumidor es encontrar el canal más rápido de llegada, el que se está poniendo más atención. A veces, desgraciadamente, vamos por el canal más lento, que es un problema. Pero una de las habilidades, y esto las empresas lo saben, y cuando abren las cosas, abren los canales, saben que van a recibir más información, pero también mucho más, van a tener mucho más, suben la expectativa. El problema es la expectativa. Cuanto más hablamos del servicio que vamos a dar, más nos exigen. Bueno, Fernando, vos lo dijiste, habló de felicidad en un momento. Vos buscás nombraste la palabra felicidad, que es una palabra emocional. Vos fíjate que si le preguntás a nuestros abuelos qué necesitaban, era comida. Hoy parece que necesitas felicidad. Hoy necesitamos, y las empresas te ofrecen determinadas cosas porque cada vez la expectativa es mayor. El no alcanzarlas genera la desilusión y eso genera la ira. Lo que hay que enfatizar, me parece a mí, es que cada vez que reaccionamos con ira, el primer perjudicado es uno. Es decir, en el momento que tenés un ataque de ira, en el momento que tenés ese nerviosismo, en ese momento que te hierve la sangre, te está haciendo mal a vos. Cuando dijo te hierve la sangre, les cuento que acá todos hicieron así, o sea que a todos nos hierve la sangre en algún ¿Nunca momento. te dijeron no te hagas mala sangre? Claro, esa es. Ahora, ese dicho es cierto biológicamente. Mi mamá me decía no te hagas mala sangre, y yo hoy sé que cuando me pongo mal, me pongo nervioso o tengo ira, se hace mal a la sangre porque aumentan sustancias proinflamatorias, interleuquina, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva ultrasensible, la sangre se hace mala. Michael Douglas en un día mira, es uno de los Yo canalizo mi ira por la es uno de los síntomas posibles de la ansiedad. la contractura. Es uno de los ¿Qué síntomas. querés que Cada te uno diga? tiene su emergente. Pero igual, Yo ya sé ¿cómo que se el hace tuyo para es la acidez. evitarlo? La acidez, No, y la la contractura, contractura. perfecto. No, la ira- acidez, la contractura, ira- irritabilidad, insomnio. María Laura, Pero va todo por la la ira, ira, parece. lo que él dijo, la patada en el pecho, la ira, mira, hay un dicho que dice lo siguiente, porque la última instancia en el manejo de esto hay factores médicos, factores conductuales psicológicos y factores filosóficos. Siempre hay un motivo para tener ira. Escuchalo a él y escuchalo a ella y a todos los que nos están viendo. Siempre hay un motivo para la ira. Recibimos Lo un que- montón de historias, siempre hay de motivo- todo tipo. Es muy difícil, porque Siempre- todos hemos vivido situaciones María de Laura, estas. el tema es este, siempre hay motivo para la ira. Lo que muy frecuentemente sucede es que ese motivo no es suficiente para que vos lo pagues tan caro. Entonces, es cierto, ahora vos no vas a poder evitar tener ira, porque la ira es una emoción básica que tiene 5 millones de años de evolución en nosotros.
Y las telefónicas tienen muy poquitos años de evolución, y los coches tienen muy poquitos años de evolución, y el marketing también, y los abogados también. Es decir... No, los abogados venimos desde... Sí, pero yo te hablo del... Yo te hablo del hombre mono. Yo estoy hablando de 5 millones de años atrás. Es decir, la cultura, lo que estamos viviendo como epifenómeno y consecuencia, tiene que ver con la cultura. El tema de las inscripciones de los chicos. ¿Para qué hicieron tanto lío? Si igual tenés que presentar los papeles de tus hijos. Entonces estaba todo colapsado que... a ver, si le van a dar la vacante, no se la van a dar... Yo te voy a dar una respuesta que es la siguiente. Insisto en esto. Usted no puede cambiar el mundo sino la forma en que reacciona ante él. Bueno. Es decir, interactuará ella para la demanda judicial que corresponda, él para que empresariamente las empresas tal cosa. Doctor. Él como agente de tránsito, realmente no te envidio el trabajo, para nada, para nada. Doctor, representando a todos los que nos cuentan y nos siguen contando las historias, hay algo como si fuese reflejo. O sea, no se llega a poder pensar, no me voy a enojar, hay algo es que es una reacción, ¿no? Exacto. ¿Cómo se evita algo reflejo? Bueno, ahí viene... Yo tengo que asumir que me va a suceder, porque aparte en mi historia tengo que asumir que siempre tengo una reacción de ira. Ahora hagamos memoria y siempre nos salió más caro que manejar bien la ira. Lo que uno tiene que hacer en esa circunstancia aguda, aunque sea difícil, es reformularse esa condición de ira. No estamos hablando, Fernando, de cuando, como pasó a principio de este año, se cambian todas las reglas de juego, ¿no? O sea, de golpe aparece una devaluación o hay medidas del gobierno. Bueno, eso va en contra de los sistemas complejos. A ver, lo más difícil es, para que las cosas funcionen, tener buenos sistemas, gente entrenada. Y gente entrenada ante lo peor de todo, que es la variabilidad de los problemas. O sea, un día te aparece un problema, otro día te aparece otro. Y la verdad que no es todo solo la culpa de la volatilidad. O sea, podemos llenarnos la boca de decir la volatilidad, el gobierno. A ver, la volatilidad viene de la competencia entre las compañías, entre la tecnología que cambia a una velocidad que los sistemas no llegan nunca a ponerse a tono. A la gente que tampoco se queda mucho tiempo porque a veces tiene mejores trabajos, a veces peores trabajos. Esto no son excusas, son causas. A nadie le conviene trabajar mal. Entonces, hay un tema que sí es importantísimo de entender, es que esto, en el fondo, afecta a todo el sistema. Una empresa que tiene problemas sistemáticamente, tiene a sus empleados trabajando en los problemas y no en lo que tendría que hacer, que es en dar las cosas bien hechas. Las perdóname que te interrumpa, pero muchas veces cuando decís esto me nace. Te irrita. Ay, sí. No, porque... Típica abogada. No. Lo que pasa es que muchas veces pasa... Y es consumidora también. Claro, pero muchas veces pasa que las empresas están resolviendo problemas que ellas mismas generan, a veces, quizás hasta para tener algún tipo de rédito. Entonces, dame un ejemplo básico. ¿Cómo sería el rédito? Un error en una bonificación de una tarjeta que nunca llega. Claro. Por ejemplo, justo ese día, justo sábado, no sé, 24 de diciembre, las bonificaciones, se cayó el sistema, todas las bonificaciones de todos los regalos de Navidad que compraste. O como en el caso que contaba Raúl, ¿no? Que los autos se caigan todos los anteriores para poder venderlos más caros. Los pagos de él no entraron justo y... se levantó el sistema el 6 de enero. ¿No? Ventajita. Y ventajotas. Lo que pasa es que cada vez yo tengo la impresión de que nuestra tolerancia a los problemas, y los problemas se hacen más graves por lo que realmente, en tu caso, había una prenda, un auto, un préstamo. O sea, antes se compraba el auto, tácate, lo pagabas, te lo llevabas. Ahora aparecen más participantes, la distancia. Antes nunca hubieras podido comprar un auto a distancia. A ver, lo que también crece es la agresión, porque yo no creo que años atrás hubiera habido tanta agresión en la calle, ¿no? No. ¿Cómo fue? Es todo. Y no, o sea, ¿cómo fue? No tengo idea cómo fue. Pero ¿cómo vas viendo que es ahora en relación a los otros años? Igual tenés una parte del año que la gente vive más tranquila ahora cuando viene de vacaciones, está más relajada, está más... O sea, la infracción, porque se equivocó, por ahí pasa. Está bien, me equivoqué, la voy a pagar. Ya va pasando mitad de año y ya... O cuando salen del trabajo. O sea, con los ¿Alguna vez alguna persona que descargó tu ira en la calle con vos, descargó su ira, te pidió perdón? Sí. Sí.
porque de tanto discutir capaz el tema, se terminó dando cuenta de que me equivoqué. Qué bueno. ¿Fue así, me equivoqué, o fue, perdóname, flaco, vengo muy cargado? Sí. ¿También? Así, tal cual. Está el otro que no perdona nada, que te la sigue a muerte y se puede irse arriba del auto y pisarte, te pisa. Y ese seguimiento también es una descarga para esa persona. Es una descarga. El que se disculpó con él es porque pasaron los suficientes minutos como para retomar el control de la ira. Es decir, quizás no sea tan bueno como uno cree, claro, pero recontroló. Pero la palabra clave fue la de él. Y nuevamente, que fue la palabra tolerancia. Socialmente, nuestro umbral de excitabilidad social ha bajado. Es decir, de algún modo somos menos tolerantes, es decir, tenemos una capacidad de reaccionar a un estímulo menor, porque venimos como preestimulados. ¿Y el que la sigue, el que no puede parar? Bueno, ese podría ser un iracundo. Es decir, son dos cosas distintas. En el hospital incluso medimos, con un equipo que se llama psicoescáner, medimos lo que se llama reactividad biológica, el estilo de reactividad física, y en el fondo lo que medimos es qué tan o calentón es una persona. Es decir, sentamos en una cabina a una persona y metemos electrodos que miden la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura de la piel, la tasa de transpiración, el electrocardiograma, lo tranquilizamos y cuando está tranquilo lo estresamos. Y te digo cómo, porque es muy simple. Se estresa menos que cruzando la 9 de julio. ¿Cómo? Pero con un test psicológico simple, pero en ese momento medimos qué reactividad tiene y podemos saber qué tan reactivo es al estrés psicológico. Bueno, tengo que hacer una pausa, no tengo más remedio, aunque esto es súper interesante. Más allá del temperamento, de cada uno, hacerse mala sangre por cosas de la vida cotidiana que uno no puede resolver, no tener interlocutores, que no cumplan con lo que uno pactó, que no exista la palabra, es algo de la vida diaria y hay que resolverlo sin psicofármacos. Venimos enseguida. Muchos critican, otros te dicen que tenés vocación destructiva, pero a lo mejor 6 meses después el tiempo me termina dando la razón. Entonces prefiero no hablar, no confrontar, no discutir, pero creo sí que el país necesita una segunda república y cuando me preguntan qué tipo de alianzas quiere, yo contesto la alianza más amplia posible para recuperar la república. Creemos que tenemos que estar muy abiertos a que peronistas, radicales, socialistas, gente que haya sido de la coalición o que sea de la coalición, o gente que no haya hecho política nunca, se sume a una alternativa de poder diferente en la Argentina. Porque creemos que es el momento de conformarla. Todavía hay mucho por descubrir en el camino. Este lunes, Templarios de la Patagonia. Todo surge a partir del descubrimiento de una bitácora de viaje, un libro, un cuaderno. Mario Marquich viaja a las grutas en busca de la leyenda que cada año atrae a turistas de todo el mundo. Se encuentran, a 80 kilómetros de acá, una piedra negra, granítica, cuadrada, que tiene una cruz templaria tallada por percusión en el medio. Historias de tesoros arqueológicos, caballeros cruzados y el mito de la eterna juventud. En este lugar donde estábamos nosotros parados, supuestamente llegaron los templarios con el Santo Grial. Claro. Para protegerlo. Sí, para protegerlo, para esconderlo también más que nada, ¿no? En el camino con Mario Marquich, lunes 23 horas por TN. El Papa está apuesto a la Iglesia, mirando hacia la sociedad y apuesto a la Iglesia procurando entender los problemas de las personas y ha sacado a flote todos los temas más graves y más picantes. Nadie sabía mucho quién era Bergoglio. Nosotros lo conocíamos, los argentinos, sí, claro. Pero la gente no entendía mucho, pero les encantó eso que salió, dijo el Buonasera, y así que te digo, fue una cosa que costó recomponerse. Yo digo que sentí alegría, primero sorpresa, segundo alegría, y la tercera sensación fue temor. ¿A qué temor? Porque dije, pobre tipo, lo que le espera.
complicado porque todos tenemos historias de estas cada día. El doctor López Rossetti insistió en la pausa en que hay distintas maneras de verlo, después nos va a explicar de vivirlo. La verdad es que todas las historias que hemos recogido y las nuestras propias, no nos parece que haya una manera de vivirlo bien, pero él nos va a ayudar a no tampoco controlar, porque yo lo veo a Raúl muy controlado. Bueno, me controlo porque en realidad, como decía el doctor, yo sé realmente cómo reacciono después si paso el umbral, digamos, de la bronca, y como ya me conozco y realmente quedo como mal parado o realmente tengo actitudes que no son las acorde a una persona, eso, enojarme, ¿viste? Me ofusco, grito, ¿viste? Y me siento como que estoy desubicado. Claro, no te sirve. No me sirve, no me sirve. Pero entonces seguramente me el cuerpo, al tragar y al controlar tanto... Y sí, yo justamente le iba a hacer una pregunta, ¿qué puede ocasionar el hecho de que vos, o sea, estés continuamente recibiendo esa parte negativa y te la absorbas? Desde poco hasta un infarto. Desde poco hasta un infarto. Un infarto agudo puede producirse por un desaire, por un ataque de ira, lo decíamos. Michael Douglas en Un día de furia, y tenía que ver con esto, 2 veces y media más de posibilidad de infarto. O sea que con ser un controlado así agarrado tampoco es... Controlado no es reprimir, son conceptos diferentes. Perdón, ¿no te acostumbras ya continuamente a recibir esa información negativa y es como que bueno, ya es negativa? Probablemente, yo observo 2 cosas distintas en ustedes dos, como los casos que tienen... En Isabel y en Raúl. Vos vivís en Madrid y ella vive en Capital Federal. Sí. No es lo mismo, vos ves el mar, ella ve edificios. Ante la misma realidad, ante la misma condición, muy probablemente la modalidad de respuesta, aparte vos tenés una madurez. Vos dijiste lo siguiente, vos reaccionabas muy mal y sabías que ibas más allá de un límite, no lograste decirlo, pero lo dijiste de algún modo, de violencia verbal, entonces sabés que no debes pasar ese límite. Eso es un aprendizaje de inteligencia emocional. Evidentemente tiene que ver también con tu carácter. Otras personas como vos, porque es importante también sacarlo, es decir, ojo que todo lo que queda adentro revienta. Él se enferma. Claro, o sea, tiene que haber una salida de la bronca, entre comillas, de un procesamiento emocional adecuado, que puede ser, entre otras cosas, la demanda que corresponde. Exacto. O sea, sí, eso es parte del procedimiento. Iba a comentar eso, que yo por lo menos lo que veo es que muchas veces esa ira baja cuando uno pide ayuda. Y no solo ayuda médica, sino ayuda a un abogado. Entonces, quizás él también, su ansiedad baja cuando sabe que está siendo ayudado por profesionales que están acostumbrados a tener como reclamo de él un montón, lamentablemente. Entonces, lo que yo decía al principio, bueno, primero escucho toda esa mochila y después trato de ver cuál es el inconveniente, porque muchas veces se mezcla también muchos reclamos, muchos problemas personales, se van, Silvana, está dentro de la vida, ¿no? Él vive la falta del auto, pero también la injusticia. Sí, entonces obviamente. Acude a vos también en búsqueda de eso, de la justicia, no solo del auto. Seguro. No es el auto solamente. No es el auto, haber es el pagado hecho. Seguro. Y ser acusado de no haberlo hecho. Es el hecho, o sea, eso también duele, obviamente, son Quizás emociones. duele más. Quizás duele más, porque aparte hay que ver la carga de cada uno. Suponete que hayas sufrido injusticias toda tu vida, o toda tu infancia. Y a esta altura de tu vida te pasa determinada cosa. Es una ofensa. Hay emociones básicas, como la ira, pero hay emociones evolucionadas, muy modernas, como la culpa, la vergüenza y el ataque al orgullo, que duelen muchísimo y que provocan fenómenos biológicos que hoy están comprobados. No solamente la patada en el pecho. La patada en el pecho es algo físico. Hay patadas peores, hay patadas en la emoción, en el corazón, en el cerebro. Sí, que por eso muchas veces, bueno, nosotros igual cuando iniciamos una demanda reclamamos no solo el objeto, sino el daño, todos los daños y perjuicios. Y muchas veces ha pasado de ofrecimientos que han hecho en una etapa prejudicial. Y la persona me decía, no, yo quiero que me den el resarcimiento de mi daño moral también, porque fueron padecimientos, muchas veces son casos graves de temas de salud, coberturas médicas y demás, que tienen además otros componentes, porque ya se está jugando, además de la ira, se están jugando medicamentos, internaciones y demás. Entonces muchas veces pasa eso, que dice, no, yo no pienso dar el brazo a torcer. Entonces, bueno, ahí uno trata de ese punto, y mediar un poquito, lo debe ¿no? saber mejor que nosotros. ¿Cuántas veces un consumidor se queja por algo y a lo mejor el proveedor de ese servicio lo mira a los ojos, le pide disculpas, le toca el hombro
y se termina el problema. Y es la mejor oportunidad para pasar de ser un villano a ser un héroe. Exacto. Todos nosotros alguna vez hemos recibido de alguien que me hizo algún daño, una reparación que no solamente, que fue hasta simbólica, el reconocerlo y mandarme una botella, o sea, no estaba en la reserva del hotel y cuando llegué me estuvieron esperando y cuando llegué había una botella o un bombones. Y vos decís, bueno, acá reconocieron el error y como el error ya no lo pueden arreglar, pero sí me trataron como una persona y fueron a trabajar el aspecto... Se llama comunicación. Es comunicación, recuperación, es este aspecto de decir, los consumidores son personas. Cuando despersonalizamos, es lo que ahí es el daño que hacemos. Cuando metemos sistemas, lo que vos decías, un momento por favor, marque 1, marque 2. Yo no le, otra de las respuestas más usuales, yo no puedo canalizar este problema, le paso con, no sé cuántas horas puede uno estar dando vueltas con el conmutador. No, porque también tenés una vida, o sea, tenés hijos, tenés casa, tenés que hacer un montón de cosas, son 24 horas que tenés en el día. Eso tiene que ver con mucho tiempo. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver también con la precisión del problema. Si es un problema conocido, relativamente conocido, lo más probable es que te solucione. El problema son las cosas raras. Los problemas son las cosas que no se entienden. Y un tema que, a ver, vamos a ponernos del otro lado por un minuto. A veces queremos comprar solo lo barato. Entonces, comprar lo barato también tiene un costo. Cualquiera que haya comprado, eso lo decían las abuelas, ¿no? Lo barato sale caro. Y a veces yo voy y compro el pasaje de avión sin cambio. Y después tengo un problema y claro, no lo puedo cambiar porque las aerolíneas que te venden esos lugares baratos ya saben que no los puedes cambiar, entonces determina menos personal para hacer ese cambio. No los defiendo, lo que estoy diciendo son circunstancias. Ahora, vos después llegás y decís, pero atiéndanme como una persona por lo menos. Eso es mínimo. Hoy hablamos de la experiencia y hay que tratar de trabajar la experiencia total. Y la recuperación, y creo que es fantástico lo que decís, porque va al problema emocional de decir, me trataron como una persona. Si uno tiene que convivir, doctor, con todos los días, con ineficiencia, con incumplimiento, con cosas que le generan a uno mínimamente una impotencia diaria, ¿cómo se le dice como médico lo que usted siempre está diciendo, que es no tomen psicofármacos? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo se hace para tolerar todo esto? Y ahí está el secreto, la palabra tolerancia. Evidentemente, vos lo ponés como condicional. Si tenemos que vivir la ineficiencia, si tenemos que vivir la incertidumbre, ¿no es lo que estamos viviendo todos los días? Claro. ¿Cómo sobrevivir? La verdad que esa es la realidad que nos tocó vivir, está impuesta, y lo único que yo no puedo hacer como médico es que te atiendan mejor en la telefónica o en la agencia de autos. No lo puedo hacer. Y ella tiene sus tiempos judiciales y el juicio que inicia, si no lo toma en mediación, lo va a tener dentro de 3 años, o 4 o más. Ahora, el paciente está ahí hoy. Y él preguntaba, ¿qué le puede pasar? De muy poco a un infarto. Entonces vos tenés que trabajar sobre hoy. Como médicos, uno trabaja para que el paciente, la próxima vez que abra la puerta en el consultorio, diga, me siento mejor. Y para eso tenemos que adoptar algunas cuestiones que uno de afuera, o quien lo ve por televisión, puede decir, qué fácil que lo dice este médico. Es que, ¿sabés qué pasa? Si no te tomás la realidad desde otra óptica, ¿cuántas veces te perdón, lo voy a interrumpir por algo que creo que amerita incluirse, ¿no? De muy poco a un infarto o agredir a otro de una manera bestial. En la calle. Bestial. ¿No? Que ese es el ejemplo ¿Vos te acordás que nos trae cuando... Esteban. Sí. ¿Vos te acordás cuando en la Panamericana, en un peaje de auto, se bajó alguien porque 2 muchachos se metían, uno sacó un revólver y lo mató al otro? Una cosa de una violencia a nosotros no nos tiran tiro, pero sí nos sacan el arma por la ventana. ¿Cómo? No nos tiran tiro, pero sacan los armas por la ventana. ¿Hay mucha gente armada en la calle? Bueno, eso es lo dramático, porque ese ataque de ira que tuvo ese hombre que se convirtió en asesino y mató a alguien, el problema no es la ira que tuvo, porque esa ira la podemos tener en determinadas condiciones casi cualquiera de nosotros. El problema es que tenía un arma. Ahí es lo que me diferencia a mí de esa persona. Exacto. y a vos, que no llevamos un arma encima preparado para matar. Entonces, ¿pero qué pasó? La ira nubla la razón. Cuando eso sucede, se distorsiona la realidad y las acciones son distintas.
Entonces uno deja de ser una persona para ser un animal. La diferencia, si la ira lleva 5 millones de años de evolución, la cultura tiene muy pocos años de evolución. Si uno actúa culturalmente es una persona, si actúas no culturalmente sos un animal. Tengo que presentar los auspicios de Argentina para Armar, seguimos. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Fernando. Y te diría que si además de eso vos predisponés mejor en el momento de la atención al cliente, también trabajás los aspectos de lo que la gente viene cargada de la calle. Hay una técnica bastante interesante que es la de ponerte en una buena situación si vos venís apurado. Te siéntese un minuto, tómese un café. ¿Para qué es eso? Eso está... ¿A dónde está eso? Pregunta. No lo vas a encontrar en los servicios hipermasivos, ni lo vas a encontrar en donde hay 500 personas. Mira, hay gente en peluquerías, yo te voy a explicar, hay otros tipos de servicios más chicos. Lo masivo atenta contra el servicio. En una cancha de fútbol es muy complicado que no te aprieten, que no te peguen. Entonces, lo que quiero decir es que, y eso es lo que pasa, estamos yendo a cosas masivas. Lo que uno entiende, y si uno es inteligente y quiere generar no problemas, porque yo insisto, todo... El desafío para fidelizar es tratar bien, claramente. Y simplificar, y entender a la que estás tratando una persona, y entender que las personas vienen de forma distinta, y nunca llegar, por favor, a estos horrores, porque realmente cada vez tenemos la mecha más corta. Nuevamente, mirá lo que decís vos, comunicación, porque el mismo mensaje de texto, con un emoticón, con carita feliz, cambió el tema. Vos recibís el mismo mensaje, te lo mandan sin carita feliz y con carita feliz, vos ya es distinto. ¿Cuántas veces uno dice algo bueno y le contestan por qué me decís esto? Claro, porque no se entiende, pero ¿sabés por qué? Porque en los mensajes de texto no hay rostro. Y la comunicación requiere biológicamente del rostro. Pero ella, no digo Silvana, de la cara, digo del rostro. Raúl y Isabel saben que llegar al rostro es complicadísimo. Llegar a tener el rostro enfrente. Pero hay algo que es importante, que él enumeraba distintas cosas que tienen que hacer las empresas, pero hay algo muy básico que está ya legislado en la Ley de Defensa del Consumidor, que es el deber de la información. Y yo creo que muchos problemas se podrían evitar informando a la gente. Entonces, si vos tenés un problema, vos empresa tenés un problema determinado y le envías a todos tus clientes que tenés ese problema determinado, entonces uno va y ya sabe qué es lo que va a pasar. Vos hace un rato también enumerabas que, bueno, cuanto más caro es el servicio, podés exigir más. Bueno, pero si a mí yo compro algo barato y me están informando que tiene determinadas características, se tienen que cumplir esas características. No importa si es gratis, sino el cumplimiento es igual, porque el deber de información se cumple para todos. Quiero aclararlo y te agradezco el comentario porque puede entenderse mal. Yo digo, si yo elijo un servicio que es más barato que otro, no puedo exigir los servicios del caro. Pero lo mínimo y lo que está prometido, eso es lo mínimo, necesario. No, lo que prometieron. Lo que está, lo que prometo, lo que tiene que estar. Tenemos que ir terminando, pero hay que decir algo que quizás no es lindo de decir. Hay algo quizás en la naturaleza argentina, que es el 60 y pico % de los argentinos tenemos sangre italiana. Algo tenemos, parece, todos, ¿no? ¿Italiana? O más, y eso no nos ayuda. Eso no nos ayuda, somos latinos. Esa es la realidad, tenemos una modalidad de reaccionar en las cosas feas y también en las cosas lindas. O sea, esa reactividad que tenemos también se da en una cancha de fútbol de un modo también muy particular. Pero sí, somos latinos y esa reactividad se nota. Cuando hacemos test psicológicos cognitivos es muy distinto, un nórdico, es muy distinto, no voy a nombrar nacionalidades, a nuestro crisol de razas que evidentemente nos hace que, bueno, hay exabruptos como la patada y qué sé yo, y también cosas muy lindas, ¿no? Nos parece que esta es una cuestión para tratar
mucho en la televisión, que todos sentimos cada vez más bronca, cada vez más rabia, mala sangre, como dijo el doctor, y hay que encontrarle la vuelta porque hay muchos problemas y mucha ineficiencia y mucha soberbia y muchas cuestiones de las que nos podemos agarrar para después enfermarnos o ser violentos. Si ustedes quieren volver a ver el programa, www.tn.com, y estas son algunas de las cosas más inteligentes que se dijeron hoy. Todo el tiempo estamos teniendo relaciones de consumo. Muchos problemas se podrían evitar informando bien a la gente. Hay que trabajar la reacción ante la injusticia. La desilusión genera ira. Pero si no se la procesa de un modo adecuado, el costo que paga el cuerpo es muy alto. Nuestro umbral de tolerancia bajó. Vivimos en una sociedad en conflicto. Eso no se puede cambiar. La medicina del estrés trabaja sobre cómo procesar el conflicto. Antes de empezar con los procedimientos legales o con los organismos de control, hay que escuchar a la persona que no fue escuchada. Frente a los reclamos, las empresas ponen excusas. Es conveniente mandar una carta documento mientras se espera la solución. Las expectativas de servicio cambiaron. Hoy las redes sociales obligan y median entre consumidores y empresas. La habilidad del consumidor es encontrar el mejor canal para hacerse oír. Las empresas terminan pagando caro la mala atención al cliente. El maltrato, tarde o temprano, le vuelve a la marca.